Hoy hablaremos sobre instalaciones eléctricas. Primero comencemos con su definición. ¿Qué es una instalación eléctrica? Se entiende por instalación eléctrica al conjunto de tuberías, conduit o tuberías y canalizaciones de otro tipo y forma, cajas de conexión, registros, elementos de unión entre tuberías y entre las tuberías y las cajas de conexión o los registros, conductores eléctricos y accesorios de conducción, accesorios de control y protección, etcétera. Esto con el fin para conectar o interconectar una o varias fuentes tomas de energía eléctrica con sus respectivos receptores. Ahora, su objetivo principal va a ser que van a considerar en la instalación eléctrica que estén de acuerdo a criterios donde todas y cada una de las personas que participan en el proyecto, cálculo y ejecución de la obra, tales como la seguridad, principalmente contra accidentes e incendios, eficiencia, economía, mantenimiento, distribución de elementos, aparatos, equipos, entre otros, asimismo como su accesibilidad. Tuberías y canalizaciones. Estos dos términos incluyen a todos los tipos de tuberías, ductos, charolas, trincheras, etcétera, que se utilizan para introducir, colocar o simplemente apoyar los conductores eléctricos para protegerlos contra esfuerzos mecánicos y medios ambientes desfavorables, como lo son los húmedos, los corrosivos, los oxidantes y los explosivos, entre otros que se pueden encontrar. Dentro de estas mismas tuberías vamos a encontrar tipos. Por ejemplo, el tubo conduit flexible de PVC. Este es resistente a la corrección, muy flexible, ligero, fácil de transportar, cortar, su precio es bajo, tiene mínima resistencia mecánica al aplastamiento y penetración. Este se compra por metro comúnmente. Como segunda opción tenemos el tubo conduit flexible de acero. Este es fabricado a base de cintas de acero galvanizado y unidas entre sí a presión helicoidal, igualmente que el anterior se compra por metro. El siguiente tenemos un tubo conduit de acero esmaltado. Este lo vamos a poder dividir en dos, en tanto en pared delgada como en pared gruesa. La pared delgada va a tener demasiado delgada su pared, lo que va a impedir que se pueda hacer cuerda, mientras que por el contrario la gruesa va a ser lo suficientemente gruesa para traer de fábrica cuerda en ambos extremos y puede hacerse en cualquier obra cuando a esta se requiera. De igual manera, el tubo conduit de acero galvanizado se va a dividir en pared delgada y pared gruesa, pero en ambas presentaciones reúnen las mismas características del tubo conduit de acero esmaltado en cuanto a espesor de paredes, longitud de tramos, forma de unión y ejecución y sujeción. Siguiente tenemos uno que es ducto cuadrado. Este se fabrica para armarse por pieza, como tramos rectos, codos, Ts, adaptadores, cruces reductores, colgadores, etc. Tenemos también un tubo conduit de asbesto. Su uso se ha generalizado en redes subterráneas en acometidas compañías suministradoras del servicio eléctrico a las subestaciones eléctricas de las edificaciones, etc. Y finalmente tenemos tubería de albañil. El uso de este tipo de tuberías en instalaciones eléctricas es mínimo, pues prácticamente sujeto a condiciones provisionales, pues con el tiempo este se va a cambiar. Estos son algunos ejemplos, pero esto se va a decidir de acuerdo a las necesidades y el proyecto que estemos haciendo en una instalación eléctrica. Accesorios y métodos de sujeción. Tenemos cajas de conexión. Esta designación incluye, además de las cajas de conexión fabricadas exclusivamente para instalaciones eléctricas, tales como vamos a tener tres tipos: cajas de conexión negras o de acero esmaltado, cajas de conexión galvanizadas y cajas de conexión de PVC. De la misma manera como tenemos cajas de conexión de tipo chalupa, estas se van a instalar en apagadores, contactos, botones de timbre, etc. Tenemos también cajas de conexión redondas. Por sus reducidas dimensiones, estas son utilizadas cuando el número de tuberías de conductores y empalmes son mínimas. Y las cajas de conexión cuadradas. Estas se tienen diferentes medidas y su clasificación es de acuerdo al mayor diámetro del o los tubos que pueden ser sujetas a ellas. Hay de 13, 19, 25, 32 y 28 milímetros. Esto igual va a ser de acuerdo a lo que necesitemos durante el proyecto de la instalación eléctrica. Ahora, dentro de los accesorios de control pueden resumirse de forma sencilla 5 tipos: apagadores sencillos, apagadores de 3 vías o de escalera, apagadores de 4 vías o de paso, etc. Un caso secundario, cuando por alguna circunstancia se tienen contactos controlados con el apagador. El número 3, en oficinas, comercios o industrias, que se dispone de interruptores termomagnéticos, es decir, también conocidos como pastillas, para controlar el alumbrado de medianas o grandes áreas a partir de los tableros. Número 4, las estaciones de botones, para el control manual de motores, equipos y unidades completas. Y finalmente interruptores de presión, que este va a ser precisamente para todo tipo.
Solo por mencionar la amplia variedad de accesorios, también podemos considerar los que son de uso más frecuente, tales como lo son los interruptores, los más conocidos como switches, interruptores termomagnéticos y arrancadores de tensión a plena y reducida, tal y como podemos ver ahí en las imágenes, que son los ejemplos de esos que son de los usos más frecuentes. Ahora, dentro de los métodos de sugestión para una instalación eléctrica podemos encontrar 7, totalmente visibles y entubados, temporales, provisionales, parcialmente ocultos, ocultos y a prueba de explosiones. Va a depender igual del tipo de proyecto el que seleccionemos y además entre otros factores. Ahora, conductores eléctricos. Los conductores eléctricos son aquellos materiales que ofrecen poca oposición o resistencia al paso de corriente eléctrica por o a través de ellas. Tenemos 4 para ser precisos. Existen más, pero estos son los 4 principales. La plata. Este es considerado el mejor conductor, pero su uso se ve reducido por su alto costo en el mercado. Siguiendo de este, después de la plata, el cobre electrolíticamente puro es el mejor conductor eléctrico, pues emplea más del 90% en la fabricación de los conductores eléctricos. Después de la plata y el cobre, el oro es el mejor conductor de electricidad, pero su alto precio adquisitivo limita e inclusive impide su empleo. Mientras que el aluminio es otro buen conductor eléctrico, solo que por ser menos conductor que el cobre para una misma cantidad de corriente se necesita una sección transversal de mayor comparación que el cobre. Sin embargo, el que mayor se utiliza es el cobre, pero de acuerdo a requerimientos o de tipo de obra se puede utilizar cualquier otro tipo. Aisladores para conductores. Entonces vamos a tener varios tipos. Primero, el TW. Son conductores de cobre suave recocido con aislamiento de PVC. Se tiene un aislamiento termoplástico a prueba de humedad. Se usan instalaciones eléctricas en el interior de locales con ambiente húmedo o seco. El de tipo THW son conductores de cobre suave recocido con aislamiento de goma Plastilac, que tiene un aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad. Tiene mayor cantidad de capacidad que la que soporta el TW. Siguiente tenemos el Vinanel 900, que son conductores de cobre suave o recocido con aislamiento especial de PVC resistente al calor, a la humedad y a los agentes químicos. Este no propaga llamas, tiene gran capacidad de conducción de corriente eléctrica con este aislamiento, por lo tanto se pueden ahorrar tantos calibres en muchas ocasiones. Siguiente tenemos el Vinanel Nylon. Estos son dos conductores de cobre suave o recocido con aislamiento formado por dos capas termoplásticas. La primera es de PVC de alta rigidez dieléctrica, mientras que con gran capacidad térmica y notable flexibilidad, mientras que la segunda es de nylon, de alta rigidez dieléctrica y gran capacidad de resistencia de mecánica. Ahora, esos son los más prácticos, pero también tenemos otros. Entre ellos podemos mencionar el cordón flexible con aislamiento tipo CPT, también conocido como duplex de uso doméstico. Estos conductores de cobre suave recocido con aislamiento de tipo PVC especialmente flexibles se tienen por un par simple termoplástico y este no va a propagar las llamas. Tenemos otro que es con alambres con aislamiento tipo TWD, que es conocido como duplex. Estos son dos conductores de cobre suave recocido con aislamiento PVC tipo TW con una hendidura en la parte media longitudinal para su fácil separación. Este aislamiento no propaga las llamas. Mientras que tenemos otro que es un alambre bipolar plano con aislamiento binanel. Este se usa en instalaciones visibles de interiores y exteriores, ideales para industrias pequeñas y el hogar, donde puede usarse para alimentar motores monofásicos o aparatos domésticos. Mientras que un cordón flexible Flexanel es un solo conductor de cobre suave recocido, cableado en haz, en lo cual se tiene un conductor extra flexible, donde su aislamiento especial es PVC, que es resistente al calor, a la humedad, aceites y grasas, agentes químicos, además también de que no propaga las llamas. Tenemos un cordón de uso rudo, que son 2 o 3 conductores extra flexibles de cobre suave o recocido, cables en azo tipo de calabrote, con aislamiento vinílico. Y finalmente un conductor con forro de asbestonel, un conductor de cobre suave recocido estañado, cable flexible o cordón extra flexible, donde el aislamiento especial es PVC recubierto con una capa de asbesto impregnado de un compuesto resistente a la humedad, entre otras variantes. Dentro del mercado vamos a encontrar todos estos tipos, como podemos ver en las imágenes. Un ejemplo de ellos son los que estamos viendo ahí en las imágenes de los alambres y cables tipo TW, que son de 600 volts, un Binanel 900 de 600 volts, un alambre TW de 600 volts, al igual que un cordón flexible Flexanel y cordón de uso rudo, tanto para 3 conductores como para 2 conductores. Ahora, protección contra sobrecorriente.
La protección contra sobrecorriente para conductores y equipos se proporciona con el propósito de romper el circuito eléctrico. Si la corriente alcanza un valor que pudiera causar temperatura excesiva y peligrosa en el conductor o su aislamiento, vamos a recurrir a la tabla. Ahí podemos poner que tenemos del calibre 14 hasta el 4. Ahí tenemos la capacidad mínima promedio que este puede tener en amperes y la cantidad de elementos fusibles o termomagnéticos en amperes que este pudiese soportar. Esto más adelante lo iremos viendo un poquito más, pero esa es la tabla en la que nos basamos para tener la protección contra sobrecorriente. Continuando con el tema de protección contra sobrecorriente, vamos a tener los termomagnéticos, que son interruptores termomagnéticos, es decir, pastillas, que se distinguen por su forma de conectarse a las barras conectoras de los tableros de distribución o centros de carga, pudiendo ser tipo de enchufar o tipo de atornillar. Dentro de los que podemos encontrar vamos a tener de un polo, de dos polos y de tres polos. De los que están de un polo van a ir desde 1 por hasta los 15 amperes o de 1 hasta los 50 amperes, mientras que los de dos polos van de 2 por 15 amperes hasta 2 por 70 amperes, mientras que los de tres polos van desde los 3 por 15 amperes hasta los 3 por 600 amperes. Estos cartuchos fusibles, para utilizarlos, van a disponer de los siguientes interruptores de seguridad: tipo LD para servicio ligero, tipo ND para un servicio normal y tipo HD para un servicio pesado. Los que mencioné anteriormente son los que podemos encontrar en sus capacidades tanto en el mercado, pero dependiendo de los usos que se le vaya a dar. Los fusibles, los listones fusibles y los interruptores termomagnéticos se clasifican de acuerdo a su corriente máxima que soportan en condiciones normales de trabajo, de tensión entre conductores, forma, modo de operar, etc. Los cuatro ejemplos que podemos ver vamos a ser tipo ND, tipo HD, tipo IDW, entre otros tipos que los que mencionamos anteriormente, que son los que se encuentran comúnmente y los ejemplos que pueden utilizar, que encontramos en el mercado. También vamos a encontrar cartuchos de contacto de casquillo, que su capacidad comercial va de elementos fusibles de 30, 60 y 100 amperes, mientras que el cartucho de contacto de navaja va de capacidades comerciales de los elementos fusibles desde los 75 hasta los 600 amperes, tal y como lo vimos anteriormente. Esto igual se va a definir acorde a la tabla que vimos hace en el principio, definiendo de acuerdo a nuestras competencias para una protección contra sobrecorriente. Ahora, esta técnica para selección de protección contra sobrecorriente debe seleccionarse un valor poco superior al que el resto del cálculo del contacto, impidiendo que el circuito vaya de forma continua y sin causa justificada. Por ejemplo, prever cuando arranca un motor eléctrico, cuando toma ese instante de línea de corriente para mayor que la que indique en sus datos. Ese se elige conforme al siguiente superior. Ahora, una equivalencia entre AWG y IMC.M para un par de conductores para conductores eléctricos. Ahora, AWG significa American Wire Gauge y MCM significa Mean Circular Mills. Se dice que un CM, un circular mill, cuando el área transversal tiene un diámetro de 1 milésima de pulgada. Ahora, en la parte de la esquina inferior derecha podemos ver una tabla de valores. Este quiere decir que un circular mil es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Si resolvemos la ecuación de esta milésima, vamos a tener que es 785 por 10 a la menos 9 pulgadas cuadradas. Por lo tanto, un circular mil es igual a 785 por 10 a la menos 9 pulgadas cuadradas. Y una pulgada cuadrada va a ser igual a 1 sobre 785 por 10 a la menos 4 cm, y una pulgada cuadrada, haciendo todas las conversiones de 1 sobre 85 por 10 a la 9 de cm, más igual a 1.27 por 10 a la 6 cm. Una pulgada control va a ser 25.4 milímetros al cuadrado, que es igual a 645.16 milímetros al cuadrado. Entonces un milímetro al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 645.16 pulgadas cuadradas, que va a ser igual a 1.27 por 10 a la 9 por entre 645.16 circular mil. Entonces un milímetro cuadrado va a ser igual a 1970 y circular mil. Debido a un error admisible para el círculo de los conductores eléctricos, se considera esto de un aproximado. Entonces tenemos que un milímetro cuadrado va a ser igual a 2000 círculas mil, o también puede ser 2000 círculas mil, o bien 2000 círculas mil. Eso es correspondiente a terminaciones, tal y como lo podemos ver en sus equivalencias. Ahora, cálculo y selección de conductores eléctricos. De igual manera, vamos a dar una pequeña introducción y lo vamos a comparar. Pues vamos a tener que usar pequeñas tablas acorde a los cálculos de lo que vamos a ver a continuación. Ahora, una vez que tenemos conocimiento de los conductores eléctricos, sus calibres comerciales, tipos de aislamiento de uso común, capacidad de conducción de los conductores, etc., se procede a indicar que en las tablas 6 y 7 que nos marcan el área transversal promedio,
marcas y tipos de aislamientos sólidos y claros para sí mediante la suma de áreas parciales de los conductores sean del mínimo o diferente calibre y en base al factor de relleno calcular el diámetro de los tubos conduit. Esto igual lo veremos más adelante, pues vamos a ver tanto que si vamos a necesitar una pared delgada o una pared gruesa, tanto tipo de calibre, el número de calibre y cuánto esto va a ocupar de área transversal. Siguiendo con el tema, vamos a tener que en la tabla número 4 tenemos diámetros y áreas interiores de tubos conduit y ductos cuadrados. Ahí vamos a tener las pulgadas, los milímetros que estos van a ocupar acorde a las áreas transversales, al igual que áreas interiores en milímetros cuadrados, tanto de una pared delgada como una pared. Estas se van a dividir al 40% y al 100% de ambas maneras y va a depender acorde al uso que nosotros le demos. Mientras que por el contrario, para la tabla número 2 es una capacidad de corriente promedio de los conductores de 1 a 3 en los tubos conduit, todos los hilos de fase y a la intemperie. Tenemos los calibres en AWG o MCM por su tipo de aislamiento acorde que vayamos a utilizar y a la intemperie. Eso lo vamos a obtener en la corrección. También vamos a tener en esa misma tabla factores de corrección por temperatura mayores a 30 grados y acorde al que necesitemos, al igual como factores de agrupación por agrupamiento. Esto igual lo veremos un poquito más adelante, pero eso es una tabla que nos ayuda para esto. Ahora, para el cálculo de los conductores eléctricos, para el cálculo exacto del calibre de los conductores, deben tomarse en consideración principal la corriente por transportar y la caída de tensión máxima permisible según sea el tipo de caso. Para eso vamos a tener dos tipos de circuitos de que vamos a estar trabajando. Vamos a ver circuito monofásico. Primero, el sistema monofásico a dos hilos. Este va a estar compuesto de una fase y un neutro. Tenemos que sus fórmulas van a ser W igual a EN por la corriente por el coseno del ángulo. Por corriente va a ser que I es igual a W entre EN por coseno del ángulo, mientras que por caída de tensión va a ser E por 2 de resistencia por la corriente, que es por ser de ida y retorno, que esto se puede simplificar como E igual a L por I entre 25S, que es caída de tensión entre fase y neutro, mientras que el E porcentaje va a ser E igual a 100 entre EN. Simplificando todo esto y despejando, entonces tenemos que LI es igual a 25S por 100NN, que va a ser igual a 4 por LI entre S sobre EN, mientras que si despejamos la variable S va a ser 4 por LI entre N por E porcentaje, para poder sacar estas fórmulas, mientras que en sistema monofásico a 3 hilos, este va a estar compuesto por dos fases y un neutro. Vamos a tener que W va a ser igual a 2 por EN por I por el coseno del ángulo, mientras que para la corriente va a ser I igual a W sobre 2 por EN por el coseno del ángulo. Tenemos que E va a ser igual a la resistencia por la corriente, que esto va a ser igual a la letra griega P por L entre S por la corriente, que esto es igual a 1 entre 50 por LS por I, que esto es igual a LI sobre 50 por S. Entonces el E porcentaje va a ser igual a la E por 100 entre N igual a LI sobre 50S por 100 entre EN, que esto dándonos resultado general que es 2LI sobre SEN. Despejando la variable S tenemos que S es igual a 2 por LI entre EN porcentaje. Finalmente vamos a tener un circuito trifásico. El sistema trifásico vamos a tener dos tipos. El primero a 3 hilos. Este va a estar compuesto por 3 fases. Dentro de estas fórmulas vamos a encontrar que W es igual a la raíz de 3 por EF por I por el coseno del ángulo. Mientras que por la corriente va a ser W entre la raíz de 3 por EF por el coseno del ángulo. Sacando unas fórmulas primas, entonces tenemos que W va a ser igual a raíz de 3 por EF por la corriente, mientras que la segunda por corriente va a ser W entre la raíz de 3 por F. Ahora podemos sacar otra vez una biprima. Entonces la fórmula biprima de W va a ser la raíz de 3 por F por el I por el coseno por N, mientras que por corriente va a ser W entre la raíz de 3 por F por el coseno del ángulo por N. Por caída de tensión vamos a tener que ET es igual a R por la raíz de 3 por I, que esto es igual, haciendo todos los despejes que vimos anteriormente, vamos a tener finalmente que E es la raíz de 3 por LI entre 50S. Por lo tanto, EF es la raíz de 3 por LI entre 50S. El E porcentaje va a ser EF por 100 entre EF, que va a ser igual a la raíz de 3 por LI entre 50S por 100 por EF, dándonos una fórmula que va a quedar como 2 raíz de 3 por LI sobre S por EF. Entonces, despejando S, vamos a tener que es igual a 2 por la raíz de 3 por LI sobre F por E porcentaje. Pero recordemos que F es raíz de 3 EN, entonces quedando la fórmula
completa, vamos a tener que la raíz de dos veces la raíz de 3NLI, que es la raíz de 13n, descancelando las raíces tenemos que es 2LI entre EN, E porcentaje. Mientras que para un sistema trifásico a 4 hilos donde tenemos 3 fases y un neutro, vamos a tener que W es igual a 3 por N por I coseno, que esto es igual a la raíz de 3 de F por I coseno del ángulo, mientras que por corriente es W entre 3 por N coseno del ángulo, que esto a su vez va a ser igual a W entre raíz de 3 por F por el coseno del ángulo. Entonces F es la raíz de 3 de LI entre 50S. Entonces si podemos ver de la fórmula 3 del sistema trifásico a 3 hilos, tenemos que E porcentaje es igual a 100 entre EF por EF es igual a 100 entre F por la raíz de 3 de LI entre 50S, quedándonos un total de 2 raíz de 3 LI entre F por ES. Pero recordemos que F raíz de 3 por EN, por lo tanto, E porcentaje es 2 veces la raíz de 3 de LI entre la raíz de 3 de EN por S, quedándonos que cancelando las raíces de 3 va a quedarnos que 2 LI entre NS. En consecuencia tenemos que la variable S va a ser igual a 2 LI sobre EN por el E porcentaje. Para finalizar, vamos a tener que el conductor de tierra física, cuando se instalen conductores de varios calibres para compensar caídas de tensión, los conductores de puesta a tierra o al desnudo de los equipos cuando deban instalarse se deberán ajustar proporcionalmente según su sección transversal. Este se deberá ajustar proporcionalmente según, como lo dije anteriormente, la sección transversal. Cuando un conductor sencillo de puesta de tierra de equipos vaya de circuitos múltiples en el mismo conducto o cable, su calibre se debe determinar de acuerdo con el mayor dispositivo de protección contra sobrecorriente que proteja a los conductores del mismo conducto o cable. Tal y como lo podemos ver, aquí ya viene intervenido todo lo que vimos anteriormente, pero en base a estos calibres se va a elegir uno de tierra, que se puede determinar al desnudo de los equipos, o también conocido como de tierra física. Por lo general se va a estar usando las tablas y eligiendo uno mayor superior al que elegimos para el de los calibres. Ahora, dentro de estos factores de corrección, igual ya vimos un poquito, vamos a tener que estemos por agrupamiento, aplicables para cuando se tienen más de 3 conductores activos dentro de los tubos conduit, ductor y otros tipos de canalizaciones cerradas. También indican qué tanto por ciento que disminuye su capacidad de conducción, situación que obliga a proteger a dichos conductores de acuerdo con su nueva capacidad. Para eso se utiliza la fórmula corriente por transportar sobre factor de corrección por temperatura. Ahora tenemos otro que es por temperatura. Estas indican en qué porcentaje disminuye la capacidad de corriente de los conductores eléctricos conforme aumenta la temperatura. Para eso nos apoyamos de la siguiente tabla, que son los calibres que podemos tener, al igual que su capacidad nominal, hasta donde pueden conseguir, que esto va de los 1 a los 3 calibres con cables, la protección básica del 100% y las protecciones que se deben tener cuando tenemos de 4 a 6, de 7 a 20 y de 21, a estos al 80, 70 y 60% respectivamente, al igual que cuánto tiene en sus capacidades en amperes. Para eso se usa esta tabla. Ahora, el apagador sencillo y de escalera. Del lado izquierdo podemos ver cómo tenemos el símbolo del apagador sencillo, por debajo el apagador de 3 vías o de escalera, el apagador de 4 vías o de escalera y un contacto sencillo en muro. Son los más generales. Ahora, aclarando el cambio de símbolos de los apagadores y de contactos, procedamos a hacer una conexión muy sencilla de una lámpara incandescente directa a una línea de 127.5 volts a la fase y al neutro. Para eso tenemos el diagrama número 1, donde la F representa la fase y el AN representa el neutro. Ahora, la fase siempre debe ir en la parte alta del casquillo, es decir, del punto central, y del neutro al casquillo. Con lo anterior se evitará aflojar la lámpara. Ahora, dentro de otros diagramas, como lo podemos ver el de arriba, que está junto al lado de los apagadores, tenemos que la línea roja representa un neutro y la línea azul representa una fase, mientras que la línea verde representa el retorno y los naranjas representan un puente. Tenemos ahí un puente 1 y un puente 2. Esta simbología representa que es un gabinete de alumbrado, un apagador de escalera y la tubería correspondiente. Ahora, otro ejemplo, tenemos ahí un diagrama donde podemos ver a los neutros que van en una línea y la fase que va como en forma de espiral. Ahí tenemos los diferentes tipos de cédulas que vamos a estar utilizando. Este es un circuito monofásico a 2 hilos. Tenemos los focos incandescentes, que son de 127 volts, de 100 watts por 60 Hz, un apagador sencillo y una tubería de ducto. Las cédulas vamos a tener que la primera vamos a usar dos calibres de 12 TW, un calibre de 14 al desnudo y una tubería de 13 milímetros. Mientras que para las cédulas vamos a usar tres calibres de
3 cables de calibre 12 TW, un calibre de 14 al desnudo y una tubería de 13 milímetros. Esos son algunos ejemplos de los que pudimos hacer en clase y que sirven para diagramar estos apagadores sencillos y de escalera de una forma para que podamos ver una instalación eléctrica. Eso sería todo.